Hay selvas tropicales que se ven hermosas en las fotos, pero son peligrosas si no las conoces bien. No me refiero a monstruos en la selva, sino que el verdadero peligro aquí proviene del calor extremo, los cambios rápidos de clima, animales venenosos, plantas peligrosas, enfermedades y lugares de difícil acceso para los equipos de rescate. Uno de los lugares que debes tener cuidado es la selva de Daintree en Queensland, Australia. Forma parte de los trópicos húmedos de Queensland, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También es una de las selvas tropicales más antiguas del mundo. Las plantas en esta región provienen de un ecosistema muy antiguo que existía incluso antes de que aparecieran los seres humanos. Pero eso no significa que no haya cambiado en millones de años. Las plantas, los animales, los ríos y el clima aquí siguen cambiando constantemente. Simplemente se le llama selva tropical antigua porque ha habido selva tropical en esta región durante muchísimo tiempo. Los árboles en Daintree son densos, también hace calor y la humedad es alta. Por eso, el cuerpo humano se cansa y se deshidrata más rápido, especialmente cuando caminas durante mucho tiempo. El sendero también puede volverse resbaloso debido a la lluvia, el lodo, las raíces y las piedras mojadas. Incluso una simple caída puede convertirse en un problema serio cuando estás lejos del camino y no hay un rescate rápido. Pero uno de los mayores peligros se encuentra en los ríos, arroyos, manglares y la costa. Aquí vive el cocodrilo de agua salada. Es el reptil vivo más grande del mundo. Puede permanecer casi inmóvil en el agua mientras espera a que se acerque algún animal. Debido a que solo sus ojos y parte de su cabeza sobresalen, es difícil verlo en aguas turbias u oscuras. El nombre de cocodrilo de agua salada no significa que solo viva en el mar. También se puede encontrar en ríos, estuarios, pantanos y otras partes del sistema de agua dulce. En mayo de 2016, una mujer fue arrastrada por un cocodrilo mientras caminaba en aguas poco profundas en Thornton Beach, que forma parte del Parque Nacional Daintree. Era de noche y su acompañante intentó salvarla, pero no lo logró. Es posible que el cocodrilo ataque desde la parte poco profunda, especialmente cuando está oscuro, tranquilo y es difícil ver el fondo. Por eso, la advertencia de las autoridades en el zona de cocodrilos es clara. No te acerques a la orilla del agua. No nades sin confirmación. Asegura que el lugar sea seguro y sigue todas las señales de advertencia. Pero no solo los animales grandes son los que debes vigilar en Daintree. También hay una planta aquí que parece una hoja ancha común. Se llama Gympie o árbol urticante. Las hojas y ramas están cubiertas de vellos diminutos que parecen agujas. Cuando esto toca la piel, los pequeños vellos pueden penetrar y liberar una toxina que afecta los nervios. Esto puede causar un dolor y ardor intensos. Según el Centro de Información de Venenos de Queensland, el dolor puede durar varios días y a veces regresar después de varios meses. Por eso es peligroso tocar la hoja sin cuidado. Aunque parezca que no tiene espinas, los pequeños vellos también pueden quedarse en la ropa o en los objetos. Si vuelves a tocarlos, la piel puede volver a doler. Otro animal conocido en esta selva tropical es el casuario del sur. Es un ave grande que no puede volar. Puede llegar a medir casi 2 metros de altura y las hembras grandes pueden pesar hasta 70 kilogramos. Tiene patas fuertes y garras largas. Cuando se siente amenazado, puede dar una patada y causar heridas graves. Normalmente el casuario salvaje se aleja de las personas, pero puede atacar si se le da de comer, se le persigue, se le molesta o si alguien se le acerca demasiado. Se registró una muerte en Queensland en 1926. Un adolescente y su hermano intentaron herir a un casuario. El ave luchó y mató a uno de los hermanos. Eso significa que el casuario es peligroso si se le obliga a pelear. Pero no es un monstruo que busque atacar personas por sí solo. De hecho, el casuario también es importante para la salud de la selva tropical. Come frutas grandes y traslada las semillas a otras partes del bosque. Hay algunas semillas grandes que casi solo él puede dispersar a largas distancias. También hay historias sobre una extraña criatura llamada Yowie, que supuestamente también se esconde en los bosques de Australia, pero aún no hay evidencia científica sólida que demuestre que este animal realmente existe. Aún así, el peligro en Daintree no se debe a que el bosque luche intencionalmente contra las personas. Más bien, es solo una protección natural de las plantas y los animales. Por ejemplo, la Gympie tiene unos vellos muy pequeños en sus hojas y ramas, son como pequeñas agujas. Cuando se pegan a la piel, pueden penetrar y liberar una sustancia química que envía una señal de dolor intenso a los nervios. Es difícil quitar los vellos pequeños porque pueden romperse y quedarse en la piel. Por eso, simplemente tocar la hoja equivocada puede causar dolor prolongado.
El casuario no es un ave común. Como todas las aves modernas, pertenece al último grupo viviente de dinosaurios. El casuario tiene patas fuertes y corre rápido. También tiene una garra larga y afilada en el dedo medio. Cuando se siente acorralado, perseguido o alimentado, puede volverse agresivo. Por eso, lo correcto es alejarse, no bloquear su camino y no intentar acercarse o asustarlo. Además de esto, hay otros peligros en la selva tropical que no se ven de inmediato. Debido al calor y la humedad, algunas bacterias y hongos se multiplican rápidamente. Una herida pequeña puede irritarse o infectarse si se llena de lodo y no se limpia de inmediato. No solo las plantas y los animales son un problema aquí. También están las montañas empinadas, los ríos caudalosos, el lodo profundo, el crimen organizado y casi la ausencia de un rescate rápido. Este es el tapón del Darién. Se encuentra entre Colombia y Panamá. Es la parte densa de la selva que separa Sudamérica y Centroamérica. Cuando miras el mapa parece que las carreteras están conectadas desde Sudamérica hasta Norteamérica, pero hay una parte que falta. El tapón del Darién es el único obstáculo. Aquí es donde se interrumpe la carretera panamericana. La carretera termina en Panamá y no continúa directamente hacia Colombia. Eso significa que no hay una carretera normal por donde puedan pasar los vehículos en medio de la selva. No es porque nadie sepa cómo construir una autopista. El lugar es realmente muy difícil. Hay montañas, ríos, pantanos, selva densa y tierra que rápidamente se convierte en lodo profundo cuando llueve. Construir una carretera aquí requeriría un gasto enorme y mantenimiento constante. También hay un problema ambiental. Parte del Darién son importantes bosques protegidos y hábitat de muchas plantas y animales. También hay comunidades indígenas que han vivido en la región durante mucho tiempo. Hay otra razón por la que no se prolonga simplemente la autopista. La falta de caminos ha servido como barrera contra la propagación de algunas enfermedades animales desde Sudamérica hacia Centro y Norteamérica. Por eso, el tapón del Darién no es un problema simple que la ingeniería moderna no pueda resolver. El ser humano puede construir una carretera aquí, pero es muy caro y podría causar un gran daño al medio ambiente y a las comunidades. Ya han habido muchas expediciones que han intentado cruzar usando vehículos. Por lo general, no se trata de conducir de manera continua. Hay que cortar la vegetación, construir puentes temporales y excavar en el lodo. Y a veces hay que cargar o jalar el vehículo. Aunque una expedición logre cruzar, eso no significa que la ruta pueda usarse como una carretera regular. Sigue siendo muy difícil cruzar por aquí. Pero ahora, la historia más dolorosa del Darién ya no trata sobre los vehículos. Se trata de los migrantes que cruzan caminando. En los últimos años, cientos de miles de personas han pasado por esta ruta. Muchos vienen de Venezuela, Haití, Ecuador, China y otros países. Cada uno tiene sus propias razones. Algunos huyen de la pobreza, los conflictos, la discriminación o la falta de empleo. Otros esperan llegar a Estados Unidos u otro país para comenzar una nueva vida. Pero antes de llegar allí, tienen que enfrentar el Darién. No hay un solo sendero seguro que se pueda seguir. A veces la caminata dura varios días. Para otros puede tomar más de una semana, dependiendo de la lluvia, la ruta, la edad, la salud y el peso de lo que llevan. Tienen que cruzar caminos empinados y llenos de lodo. Cuando llueve, el agua que antes era poco profunda puede convertirse en un río caudaloso y es fácil resbalarse en el lodo. Cuando te lastimas el pie, cada paso se vuelve más difícil. La comida y el agua limpia también se acaban rápido. Si tomas agua de un río sucio, puedes tener diarrea y deshidratación. También hay riesgo de malaria y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. El riesgo es mayor para los niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas enfermas. Hay quienes ya no pueden seguir caminando. Dejan su ropa, bolsas, zapatos, juguetes y otras pertenencias para aligerar su carga. Por eso se pueden ver muchas cosas en los caminos por donde han pasado. Pero no todo lo que se deja es simplemente basura. Algunas pertenencias son señales de una persona cansada, alguien que se agotó, se lastimó, se separó del grupo o ya no pudo continuar. También hay peligro por parte de otras personas. Según los informes de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, hay migrantes que han experimentado robos, agresiones, violencia sexual y amenazas por parte de grupos criminales. Es difícil pedir ayuda porque el lugar está lejos y la señal es débil o inexistente. Cuando alguien desaparece, no es fácil enviar un helicóptero o un equipo de rescate. Los árboles son densos y hay pocos lugares donde se puede aterrizar. Tampoco se conoce el número real de personas que mueren aquí. Según la Organización Internacional para las Migraciones, muchas muertes pueden no ser registradas porque los cuerpos no se encuentran en la densa selva
y los ríos caudalosos. En 2024, la organización registró 174 muertes de migrantes en la ruta de Darién, pero es posible que la cifra real sea aún mayor. No se debe ver a estos migrantes como personas que simplemente eligieron arriesgarse. Muchos de ellos saben que la ruta es peligrosa, pero para ellos quedarse en el lugar que dejaron es aún más aterrador. Esa es la razón por la que siguen cruzando a pesar del lodo, las enfermedades, los criminales y la posibilidad de no salir con vida. En el tapón del Darién también es fácil perderse, incluso si tienes experiencia en la selva. La vegetación es densa y casi todas las direcciones se ven iguales. Cuando el sendero desaparece por la lluvia, el lodo o un árbol caído, una persona puede dar vueltas y regresar por donde ya pasó sin darse cuenta. Esto no es porque la selva se mueva o porque haya una fuerza misteriosa que desoriente a las personas. Simplemente desaparecen las señales claras. Hay pocos puntos de referencia que puedas usar como guía. No puedes ver la montaña o el sol porque los árboles los cubren. El sonido también puede cambiar dentro de la densa selva. Los gritos o pasos pueden rebotar en los árboles, por lo que es difícil saber de dónde vienen. Cuando una persona está cansada, hambrienta, asustada y le falta sueño, también se confunde más fácilmente. Puede pensar que alguien lo está siguiendo o que escucha voces, aunque en realidad solo sean sonidos de animales, agua, viento o plantas moviéndose. No se necesita una explicación sobrenatural. El cansancio y la desorientación son suficientes para que el bosque sea peligroso. El suelo también es inestable en algunas partes del Darién. Hay muchas zonas empinadas, fangosas y propensas a inundaciones. Cuando llueve fuerte, los caminos pueden desaparecer rápidamente y el nivel del río puede subir. La humedad también es alta, por lo que la ropa y los zapatos suelen estar mojados. Cuando la piel está expuesta al agua por mucho tiempo, es más fácil que salgan heridas, ampollas e infecciones. También hay serpientes venenosas en la región, incluyendo la fer de lance o terciopelo. Normalmente se esconden en la hierba, entre las hojas y al borde del sendero. Puede morder si la pisas o te acercas demasiado. Su veneno puede causar hinchazón, sangrado y daño en los tejidos. Se necesita tratamiento médico inmediato y antiveneno. Ese es el problema en Darién. Aunque haya cura, el hospital puede estar muy lejos. También hay insectos que pueden poner huevos en la piel de personas o animales. Uno de ellos es la mosca humana. Su larva puede crecer debajo de la piel antes de ser extraída. Da miedo verlo, pero normalmente se puede tratar si se detecta y limpia adecuadamente. El agua sucia representa un peligro aún mayor. Si no se tiene suficiente agua limpia, una persona puede verse obligada a beber de un río o arroyo. Esta puede contener bacterias, parásitos o heces de otras personas y animales. Cuando se tiene diarrea severa y vómitos, el cuerpo pierde agua rápidamente. En un lugar caluroso y lejos de ayuda médica, una simple infección estomacal puede volverse seria. Ahora vayamos a otra jungla. Hay otra jungla a la que no deberías ir, aunque seas un explorador experto. No es porque el camino sea muy difícil, sino porque hay personas que viven ahí que claramente no quieren tener contacto con el exterior. Esta es la isla Sentinel del Norte. Se encuentra en las islas Andamán y Nicobar que pertenecen a la India. Está rodeada de mar, arrecifes de coral y una vegetación muy densa. Aquí viven los sentineleses, uno de los grupos indígenas más aislados del mundo. Se sabe muy poco con certeza sobre ellos. No se conoce su número exacto, su idioma, sus creencias ni su forma completa de vida. También es incorrecto llamarlos personas que quedaron en la edad de piedra. No viven en el pasado. Viven en el presente usando métodos que se adaptan a su isla. También hay evidencia de que usan metal que obtienen de objetos que llegan flotando o que encuentran dañados cerca de la costa. Lo que está claro es que han demostrado repetidamente que no quieren contacto. Cuando una embarcación o una persona se acerca, pueden mostrar armas y disparar flechas como advertencia. Por eso, la India prohíbe estrictamente acercarse y entrar en su territorio protegido. La ley no es solo para proteger a los visitantes. Más importante aún, protege a los sentineleses contra enfermedades y las intromisiones forzadas. En 2018, un misionero estadounidense llamado John Allen Chau intentó secretamente llegar a la isla. Supuestamente pagó a unos pescadores para que lo llevaran cerca de Sentinel del Norte. Desde ahí, usó un bote pequeño para acercarse a la costa. Su objetivo era establecer contacto y presentar el cristianismo a los habitantes de la isla. Pero la respuesta de los sentinelenses fue clara. En uno de sus primeros intentos de acercarse, le dispararon con una flecha. Según su diario, una flecha impactó en la Biblia que llevaba.
Logró escapar la primera vez, pero regresó. En su última visita les dijo a los pescadores que ya no lo esperaran. Más tarde informaron que vieron a los isleños arrastrando su cuerpo hacia la orilla. Las autoridades no pudieron recuperar sus restos. Esto no fue porque la India no tuviera la capacidad. Eligieron no enviar una gran fuerza que pudiera causar violencia, enfermedades y un mayor peligro para los sentineleses. Es importante eliminar las historias falsas sobre ellos. No hay evidencia de que realicen sacrificios misteriosos dentro de la selva. Tampoco hay fundamento para las historias sobre un templo secreto o rituales extraños contra los aviones. Estas historias provienen de suposiciones porque casi ningún forastero conoce realmente su cultura. Tampoco es correcto describirlos simplemente como cruel. Desde su punto de vista, los que se acercan son extraños que entran en su hogar, aunque claramente no quieren tener contacto. Y tienen una razón de peso para evitar el contacto. Un forastero podría traer gripe, sarampión u otra enfermedad común. Debido a que han estado separados de grandes poblaciones durante mucho tiempo, es posible que no tengan suficiente inmunidad contra ciertas infecciones. No significa que necesariamente desaparezcan por un simple resfriado, pero existe un verdadero peligro de que una enfermedad se propague rápidamente en una pequeña comunidad con acceso limitado a la medicina moderna. Ya han ocurrido casos como este en otras comunidades indígenas aisladas. Después del contacto, muchas personas murieron debido a las enfermedades traídas por los forasteros. Por eso, la mejor manera de proteger a los sentineleses es dejarlos vivir según sus propias decisiones. También es naturalmente difícil acercarse a la isla. Hay un arrecife de coral a su alrededor. Durante la marea baja, aparecen partes poco profundas y puntiagudas que pueden dañar los botes. Tampoco hay un puerto adecuado. Las olas fuertes y los cambios de marea persisten. Hacen difícil un desembarco seguro. En el interior, la selva es densa. Pero la barrera más fuerte de North Sentinel no son los corales ni los árboles. Es el rechazo claro de las personas que viven allí. No son una atracción turística, un experimento ni un misterio que deba ser revelado. Tienen derecho a elegir no tener contacto. Desde una pequeña isla en el Océano Índico, ahora vamos a una de las selvas tropicales más grandes del mundo. Esta es la cuenca del Congo en África Central. Cubre gran parte de la República Democrática del Congo y algunos países vecinos. Es la segunda selva tropical más grande del planeta, después del Amazonas. Es inmensa. Hay lugares que están lejos de carreteras, hospitales y grandes ciudades. En algunas comunidades, el río es la única vía principal de entrada y salida. El dosel o la parte superior de los árboles es muy denso. Por eso, en algunas partes, solo llega poca luz al suelo del bosque. Pero no es cierto que no haya tocado el sol la tierra en cientos de años. Hay espacios en el dosel. Hay árboles que caen, ríos, claros y cambios estacionales que permiten la entrada de luz. Tampoco toda la cuenca del Congo es puro pantano y agua estancada. Hay bosques secos, bosques inundados, sabanas, ríos y diferentes tipos de hábitats. El gran peligro aquí no es la oscuridad eterna. Son más serios las largas distancias, la atención médica limitada, los conflictos armados en algunas regiones, la malaria y la aparición de enfermedades infecciosas. Aquí fue donde se identificó por primera vez el virus del ébola en 1976. El ébola no flota simplemente en el aire por toda la selva. Se transmite por contacto directo con la sangre o los fluidos corporales de una persona o animal infectado. Cuando hay un brote en una comunidad remota, es difícil controlarlo de inmediato. Puede que falten laboratorios, equipo de protección, trabajadores de salud capacitados y transporte seguro. A veces, pasan varios días antes de que un paciente llegue al centro de salud adecuado. También hay malaria, enfermedad del sueño, fiebre amarilla y otras enfermedades en algunas partes de la región. Pero es incorrecto decir que los doctores siguen viendo un virus misterioso que mata en solo unas horas antes de que se identifique. Cuando hay un brote inusual, las autoridades de salud toman muestras y realizan pruebas de laboratorio. A veces tarda en identificarse la causa, pero eso no significa que siempre haya un virus nuevo y desconocido en cada aldea remota. Actualmente, la República Democrática del Congo sigue enfrentando brotes de enfermedades graves, incluyendo el ébola y Mpox. La respuesta se complica por la lejanía de las comunidades, la falta de recursos, el miedo de los residentes y la violencia en algunas zonas. También hay trabajadores de la salud que se ponen en peligro mientras entregan medicamentos, examinan a los pacientes y rastrean a las personas que estuvieron en contacto con los enfermos. Pero eso no significa que los doctores no tengan cómo combatirlo. Hay vacunas en prueba para algunos tipos de ébola,
centros de aislamiento, rastreo de contactos y ayuda de organizaciones de salud locales e internacionales. Además de las enfermedades, la cuenca del Congo también es conocida por una leyenda sobre Mokele Mbembe. Se dice que es un animal enorme con un cuello largo que vive en los ríos y pantanos. Hay historias sobre esto de algunas comunidades locales y exploradores. Algunos incluso lo comparan con un dinosaurio saurópodo viviente, pero aún no hay pruebas confiables. Ni fósiles, ni fotografías claras, ni muestras de ADN, ni un cuerpo que demuestre que existe tal criatura. Es más probable que la historia provenga de avistamientos erróneos de hipopótamos, elefantes, grandes reptiles o de relatos tradicionales transmitidos por muchas generaciones. La cuenca del Congo es realmente peligrosa, pero no es porque la selva esté maldita. El verdadero problema es la lejanía de muchos lugares respecto a hospitales, caminos y servicios de rescate. Cuando alguien se enferma o se lesiona, puede tomar horas o incluso días antes de que llegue la ayuda. Y como mencioné antes, aquí se identificó por primera vez un tipo de ébola en 1976 en una parte de la República Democrática del Congo. Pero el virus de Marburgo no se descubrió aquí por primera vez. Se identificó por primera vez en 1967 en Europa, después de que varios trabajadores de laboratorio que manipularon monos provenientes de Uganda se enfermaran. El ébola y el virus de Marburgo no se propagan simplemente porque la selva es calurosa. Normalmente se transmiten por contacto directo con sangre o fluidos corporales de una persona o animal infectado. También hay malaria y enfermedad del sueño en algunas partes de África Central. La malaria proviene de los mosquitos, mientras que la enfermedad del sueño se transmite por la mosca tsetse. También es agotador permanecer mucho tiempo en la densa selva. La ropa está empapada, es difícil dormir y casi todo el entorno se ve igual. Cuando una persona tiene hambre, está cansada y asustada, es más fácil que entre en pánico, pero no hay evidencia sólida de que esto cause alucinaciones automáticamente. O la misma selva es una fuente de intensa depresión. Ahora, desde el Congo, vayamos al Amazonas, la selva tropical más grande del mundo. Se extiende por muchos países de Sudamérica. Debido a su enorme tamaño, hay muchas áreas sin señal, sin senderos claros o sin un rescate rápido. Aquí perderse, la deshidratación, las infecciones, las inundaciones, los ríos rápidos y la falta de comida son peligros mucho más comunes. Uno de los desaparecidos más famosos aquí fue Percy Fawcett. En 1925, él fue a Mato Grosso, en Brasil, junto con su hijo y un acompañante. Estaban buscando un asentamiento antiguo al que él llamó Zeta. Después de su último mensaje, nunca más se les volvió a ver. Hasta ahora todavía no se sabe qué les pasó. Es posible que hayan muerto por enfermedad, accidente, hambre o violencia. Pero Fawcett tenía razón en algo importante. El Amazonas no siempre estuvo deshabitado. Con la ayuda del LIDAR, los científicos han visto grandes asentamientos, caminos, canales, reservorios y plataformas bajo la densa selva. Esto muestra que había comunidades organizadas y complejas en algunas partes del Amazonas antes de la llegada de los europeos. Pero esto no prueba que la ciudad perdida de Zeta, tal como se describe, sea real. Todavía hay grupos indígenas aislados en el Amazonas. Las autoridades evitan el contacto directo para protegerlos de enfermedades, violencia y despojo de tierras. También hay muchas leyendas sobre el Amazonas. Una de ellas es El Dorado. Esto comenzó como una historia sobre un líder que usaba polvo de oro en una ceremonia. Con el tiempo se convirtió en una leyenda sobre una ciudad escondida hecha de oro. Muchos exploradores murieron buscándola, pero hasta ahora nadie ha encontrado la ciudad dorada. También hay historias sobre una anaconda que mide más de 15 metros de largo. Es cierto que la anaconda verde puede ser enorme y es capaz de matar a un capibara o a un caimán. Pero no hay ningún registro verificado de una anaconda viva de ese tamaño. El verdadero peligro es la hormiga bala. Su picadura es extremadamente dolorosa y puede durar varias horas, pero el efecto no es igual en todas las personas. También hay una historia famosa sobre el candirú, un pequeño pez que supuestamente entra en el cuerpo humano. Es cierto que es un parásito de otros peces, pero falta evidencia científica de que regularmente entre en la uretra humana. Lo que realmente hay que vigilar en el agua es la corriente fuerte. Raya, anguila eléctrica, parásitos y bacterias. También hay plantas en el Amazonas que se usan para hacer curar. Algunos grupos indígenas lo usan en la punta de flechas o dardos de cerbatana. Si entra suficiente cantidad en la sangre, puede paralizar los músculos, incluyendo los que se usan para respirar, pero no es tóxico solo por tocarlo. Al final, no necesitas una maldición o un monstruo para que Daintree, el tapón del Darién, la isla Sentinel del Norte, la cuenca del Congo y el Amazonas sean peligrosos.
El verdadero peligro proviene del tamaño del lugar, las enfermedades, el terreno difícil, los ríos rápidos, el rescate limitado y los errores humanos. Estos bosques no son malvados, son solo ecosistemas que funcionan según sus propias reglas.